Bueno, hermanos, nuestro texto de hoy se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4, y me pueden acompañar para la lectura. 1 Timoteo 4, los versículos 6 al 16. 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. Dice así la palabra del Señor. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el texto de hoy, y pedimos que nos ayudes a estudiarlo, a entenderlo y a guardarlo en nuestros corazones, y sobre todo a aplicarlo en nuestra iglesia, Señor. Pedimos que esta prédica nos edifique y que pueda ser un olor agradable a ti, Señor, lo que vamos a aprender y lo que podemos aplicar de este texto. Amén. Ustedes seguramente ya escucharon cómo, preguntando a mi hija acerca de la pregunta tan debatida hoy en día, si las mujeres pueden predicar o no. Ustedes seguramente ya saben cómo ella responde, ¿no? Dice, no. Nos parece chistoso, ¿no? Pero una verdad tan esencial, un requisito tan importante para el liderazgo de una iglesia, hoy lastimosamente ya no es tan claro, ¿no? Ahora, ser hombre no es el único requisito que un líder de una iglesia o que un pastor tiene que cumplir. Hay una lista larga de requisitos que ya hace unos domingos estuvimos estudiando en el capítulo 3 de esta carta, donde Pablo explica cómo debe ser el carácter de un pastor o de un candidato a pastor, cómo debe ser su vida. Pero aquí en este texto va un poco más allá y pasa a hablar de cómo debe ser el líder de la iglesia en relación al ministerio. Ya no está hablando solamente del carácter que debe tener, sino está hablando también de cuáles son las características que tiene que tener este pastor o este anciano en el ministerio de la iglesia. Antes de este texto, van a recordar el último domingo, estuvimos estudiando cómo Pablo ataca a los falsos maestros. Y explicábamos cómo no debe ser un ministro del Señor. Y ahora viene la contrapartida, ahora viene el contraste, y Pablo pasa a explicar cómo sí debe ser un buen ministro. Entonces hoy vamos a ver en este texto 11 características
que debe tener un buen ministro del Señor. 11 características que un líder de una iglesia debe mostrar en el ministerio. Versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. Aquí, obviamente, Pablo está refiriéndose a lo que dijo antes. Al señalar, ¿qué cosa? Al señalar estos errores o al advertir sobre estos errores. Entonces aquí tenemos la primera característica de un buen ministro, y es que debe advertir a la iglesia acerca del error, acerca de las falsas enseñanzas que Satanás quiere meter a la iglesia. Ahora, obviamente no debe ser lo único que hace un pastor, ¿no? Imagínense un pastor que todo el día, que siempre lo único que hace es exponer la mala doctrina, es hablar en contra de los falsos maestros. Debe haber un equilibrio entre exponer la mentira y predicar y explicar la verdad. Obviamente eso no se puede separar. Pero lastimosamente es una responsabilidad olvidada hoy en día en muchas iglesias. Muchos tienen miedo de confrontar a los falsos maestros o de exponer las mentiras que se están queriendo meter a las iglesias. Pero esta tarea o esta característica de un buen ministro es súper importante. ¿Cómo lo ve Dios? ¿O qué tan serio o con cuánta seriedad ve Dios esta tarea? Y para responder esa pregunta podemos ir a Ezequiel capítulo 3 del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3, los versículos 17 al 21. Aquí tenemos un texto muy interesante y bastante fuerte en el que Dios muestra qué tan seria es esta tarea que tienen los que predican su palabra. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 21. Dice así: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Y cuando un justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo de que el justo no debe pecar, y él no peca, ciertamente vivirá, porque aceptó la advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Aquí tenemos un texto que muestra la seriedad de esta tarea, de advertir a los impíos, o sea, de advertir al pueblo de las consecuencias del pecado. Y esa es la tarea en aquel entonces de los profetas, pero hoy en día en la iglesia esa es la tarea de los ancianos, de los pastores. Volviendo a Timoteo, podríamos adelantarnos un poco a la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y en el capítulo 4, los versículos 2 al 5, vamos a ver por qué era tan importante que Pablo o que Timoteo predique la verdad, teniendo en mente las mentiras que se querían meter en la iglesia. Dice así, 2 Timoteo 4, 2 al 5, predica la palabra,
Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Aquí claramente vemos que la tarea de Timoteo era predicar la verdad, pero también confrontar la mentira, confrontar el error y advertir a la iglesia de las falsas doctrinas. De esta forma, un pastor va a proteger a su rebaño de ir por caminos equivocados. Ahora, volviendo a nuestro texto, pensemos y analicemos. Si un pastor tiene la tarea de advertir sobre el error o sobre la mentira, entonces es lógico que debe conocer la verdad. Y por eso sigue el texto diciendo que debe estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. O sea, el segundo requisito de un buen ministro de Cristo es conocer las Escrituras. Aquí el término nutrir indica que es un proceso de constante alimentación, de constante crecimiento, en un proceso hacia la madurez. Por eso el ministro tiene que conocer las Escrituras, porque él no puede dar algo que él no tiene. Si no tienes conocimiento, entonces, ¿cómo lo vas a transmitir conocimiento? Es lógico que el ministro tiene que conocer las Escrituras. Lastimosamente, muchos predicadores no tienen este conocimiento de las Escrituras y tienen que recurrir a contar chistes, experiencias, opiniones o historias que nada tienen que ver con las Escrituras. Pero el ministro debe ser un experto en las Escrituras, porque es la única arma que tiene en contra de las mentiras de Satanás. Luego continúa el texto diciendo en el versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Qué lenguaje fuerte, ¿no? Pero muestra claramente que un buen ministro debe rechazar las falsas doctrinas. Aquí el término nada tengas que ver realmente significa rechaza o desecha estas falsas doctrinas. En la antigüedad, las mujeres no se dedicaban a la enseñanza. No era algo común que las mujeres en esa cultura enseñaban a hombres. Y por lo tanto esa frase ahí, propias de viejas o fábulas profanas, como las de las viejas, es como una forma denigrante de decir, esto es como si un hombre maduro escuchara la explicación de alguna mujer anciana que nada sabe del tema. Sería como escuchar su invento o cuál es su teoría acerca de un tema importante. Entonces Pablo dice, no hagas caso a estas falsas doctrinas. Entonces, hasta aquí ya tenemos 3 características, ¿no? El buen ministro debe advertir del error, debe conocer profundamente las Escrituras y debe rechazar falsas doctrinas. Luego sigue el texto diciendo, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha muy poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Un buen ministro de Cristo debe ejercitarse para la piedad. Ejercitarse aquí, el término griego ahí es
es el de donde viene nuestra palabra de gimnasio. Y ahí todos van a entender de qué está hablando, ¿no? De ejercitarse, de entrenar para alguna actividad deportiva. Y en aquel entonces también estaba de moda ir al gimnasio para entrenar. Especialmente los atletas iban a estos lugares. Normalmente cada ciudad tenía un lugar como un gimnasio en donde los jóvenes venían a entrenar, ya sea para los Juegos Olímpicos o también los guerreros tenían que entrenarse en estos gimnasios. Pero aquí el término indica que esto que conocemos de entrenar nuestro cuerpo, eso también lo tenemos que hacer en el lado espiritual. O sea, el ministro tiene que entrenarse espiritualmente. Tiene que entrenarse para tener una actitud devota hacia Dios. Indica que es un esfuerzo, que no es algo que sale naturalmente sin sacrificio. Es algo por lo que hay que pelear, por lo que hay que luchar. Y piedad aquí significa una vida que refleja la santidad de Dios y que refleja cuál es la voluntad de Él. Entonces un buen ministro tiene que ejercitarse, tiene que luchar, tiene que constantemente estar en movimiento, por así decirse, para lograr esta piedad que Dios exige. Y dice Pablo que este ejercicio espiritual tiene mucho más provecho que lo que sería un ejercicio físico, porque es espiritual, no es material, no es pasajero, sino que tiene frutos para toda la eternidad. Continúa luego el texto diciendo, versículo 10, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Aquí vemos la quinta característica que tiene que tener el ministro del Señor. Tiene que comprometerse a trabajar arduamente. El trabajo del ministerio es difícil. No es fácil liderar una iglesia. No es fácil preparar los sermones, escuchar a la gente, todos los problemas que tienen, darles consejos sabios en cada situación de la vida, motivarlos, exhortarlos y acompañarlos en su caminar diario con el Señor. No es algo fácil. Es hermoso, pero es difícil. Es cansador. Requiere un alto esfuerzo y mucha energía y mucha paciencia. Pero dice aquí el texto que luchamos porque sabemos que traerá un fruto. Sabemos que Dios va a obrar a través del trabajo de los ministros. Y sobre todo, teniendo en mente que la recompensa no es algo terrenal, sino que es algo eterno. Es algo que vendrá más adelante en el tribunal de Cristo. Ahí seremos recompensados por todo lo que hemos hecho en el ministerio. Por lo tanto, el pastor, el líder de una iglesia, no tiene que esperar o pensar que va a recibir una recompensa ya aquí en la tierra. Si bien hay muchas bendiciones que acompañan el trabajo en el ministerio, pero no tenemos que pensar que vamos a recibir la recompensa entera aquí en la tierra, sino que Pablo habla de una esperanza, de una recompensa celestial. Ahora, van a ver que hay una expresión, hay una frase ahí que suele confundir a algunos. Y muchos se han desviado del Evangelio porque han malinterpretado lo que dice aquí, cuando dice que Dios es Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Muchos con este versículo llegan a lo que se llama universalismo, que dice que, bueno, finalmente
todos los hombres van a ser salvos. Pero tenemos que preguntarnos aquí de qué tipo de salvación está hablando. Porque está diciendo, Dios vivo es el Salvador de todos los hombres, pero de una forma especial es el Salvador de los creyentes. ¿A qué se refiere eso? Y aquí va mi explicación. Cada hombre, como es pecador, merece la condenación inmediata. Nadie de nosotros merece esta vida. Nadie merece ni siquiera un segundo de vida aquí en esta tierra. Pero Dios no ejecuta el juicio de forma inmediata. Dios es paciente y muestra esto, por ejemplo, al dejar llover sobre buenos y malos, al dejar salir el sol sobre todos los hombres. Nadie merece lo que estamos viviendo aquí en esta tierra. Y en este sentido, Dios salva a la humanidad de la condenación inmediata. Adicionalmente, Dios también nos salva al refrenar a la humanidad a pecar. O sea, Dios frena la habilidad de pecar que tenemos como hombres. Si Dios no estaría frenando la actividad malvada en este mundo, todos iban a pecar mucho, pero mucho más de lo que podemos imaginarnos. Sabemos eso porque en Romanos, los primeros capítulos, van a recordar donde Dios, cuando se retira del hombre, el pecado aumenta. Cada vez que Dios se retira y deja al hombre ir por su camino, su pecado aumenta. Entonces Dios interviene constantemente para que los hombres no lleguen a practicar el máximo potencial de pecaminosidad que hay en ellos. De esta forma también Dios salva a todos los hombres. Pero en especial esta salvación es para los creyentes. Obviamente Dios, al dar un nuevo corazón al creyente, al regenerarlo internamente, al darle vida espiritual nuevamente, le da también la capacidad de resistir al pecado. Y claramente eso también tendrá efectos ya para esta vida, pero aún mucho más claro se verá en la salvación de su alma, que es una salvación eterna. Y el ministro de Cristo sabe esto, sabe que su trabajo está siendo usado por Dios para salvar a las personas. Sabe que Él es el medio, pero que Dios es el que realmente tiene el poder detrás de esto. Por eso, el buen ministro de Cristo se va y se tiene que comprometer a trabajar arduamente enseñando la palabra. Y dice el versículo 11, esto manda y enseña. O sea, lo que el ministro tiene que predicar no es en forma de consejo, de buena sabiduría, sino que los mandamientos del Señor son realmente eso. Son un mandamiento, es una orden, hay que cumplirla. No es una opción más entre todas las opciones que el mundo ofrece. Esta sexta característica que debe mostrar un pastor es que debe enseñar con autoridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es autoridad? Imagínense un grupo de niños, tal vez un grupo de hermanos que están jugando en el bosque, trepando por los árboles, y viene otro hermano de lejos y les dice: bájense de los árboles, dejen de jugar y vengan a la cocina. Estos hermanos tal vez le van a decir: ¿pero quién eres tú para darnos órdenes? No tienes autoridad para hablarnos así. Pero si este niño responde: mamá dijo que bajen del árbol, que dejen de jugar, que vengan a la cocina, ahí cambió el mensaje.
Ahí estamos hablando de otra autoridad. O sea, ahí sí estamos hablando de autoridad. El mensaje es el mismo, pero entendiendo de dónde viene, es que entendemos cuál es la autoridad que hay detrás de ese mensaje. Y la autoridad final en la iglesia no la tiene el pastor, sino que la tiene Cristo, porque es su iglesia. Por eso lo que se predica desde el púlpito, obviamente si es la palabra de Dios, lo que se predica, viene con una autoridad suprema, porque es la palabra del Señor. Entonces, nuestra reacción no debe ser, tengo que dejar de mentir porque el pastor dijo que tengo que dejar de mentir. No, es porque Dios dice eso en su palabra. Un buen ministro tiene que enseñar con autoridad. Versículo 12, continúa el texto diciendo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta séptima característica que tiene que tener un ministro del Señor es ser un modelo, ser un ejemplo de fe. Y ser ejemplo es tal vez, o probablemente es lo más poderoso que tiene para influenciar a los miembros. Imagínense, si un pastor no vive de forma ejemplar, ¿por qué vendríamos a escuchar lo que predica? Sería como una persona que dice: encontré la cura del cáncer, mientras ella misma tiene cáncer. No tendría sentido, no lo vamos a creer lo que dice. Si los pastores viven de una forma irreprochable, entonces la congregación también va a querer seguirles en lo que predican. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Imiten su fe. Y para entrar un poco en detalles, Pablo da 5 características o 5 áreas en las que el líder de una iglesia tiene que ser un ejemplo. Primeramente, en la palabra. O sea, en lo que dice. Esto nos debería ser obvio, ¿no? Porque las palabras muestran lo que hay en el corazón. Imagínense, un ministro mentiroso es lo peor que podría suceder, ¿no? Porque el ministro está hablando de la palabra de Dios y Dios no miente. Pero entonces si al salir del púlpito ese ministro está mintiendo, entonces vamos a desconfiar también de lo que dice del púlpito. Entonces es súper importante que el ministro sea un ejemplo de fe en lo que dice. Pero no solamente lo que dice, sino también dice ahí la conducta. Y Pedro lo explica muy bien en 1 Pedro 2:12. Les voy a leer la importancia de esta conducta que Pedro describe así: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y más tarde, capítulo 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Entonces, con la conducta, no solamente vamos a tener una influencia dentro de la iglesia, sino también hacia afuera, hacia las personas que quieren atacar la iglesia. Si los ministros van a tener una buena conducta, los que quieren atacarlos serán avergonzados. El tercer aspecto que menciona nuestro texto es el amor ahí. El amor, según la definición bíblica de amor,
obviamente no es un sentimiento, sino que es estar dispuesto a dar su vida por los demás. Significa sacrificarse en el ministerio. Pablo también se sacrificaba en el ministerio. Tal vez recuerdan lo que escribió a los Corintios. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Van a recordar tal vez lo bajo que había caído la iglesia en Corinto, ¿no? Y Pablo aún así dice que con mucho gusto me gastaré por ustedes, ¿no? Por sus almas. Eso es amor. Luego dice fe, y no se refiere a la creencia, sino que se refiere a ser un ejemplo fiel. Y luego la pureza también es otra característica, es otra dimensión en la que el ministro tiene que ser un ejemplo. Entonces, un buen ministro de Cristo debe ser un modelo o un ejemplo de fe que los demás puedan seguir. Continúa el texto, versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Aquí tenemos ya el criterio número 8. Un ministro tiene que edificar la iglesia con la palabra de Dios, con la lectura. Y aquí, según el contexto, se entiende que es la lectura pública de las Escrituras. Tenemos que recordar que en aquel entonces había pocos manuscritos. Era algo raro tener una porción de la Biblia. Y por lo tanto lo hacían públicamente en los cultos. Esta lectura pública de las Escrituras. Pero también la exhortación, que es un llamado a la conciencia. Es como puede ser una amonestación o una advertencia, pero también puede ser un consejo o una consolación con la Escritura. Entonces, un ministro tiene que edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Luego, versículo 14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Aquí vemos que un buen ministro tiene que cumplir su llamado. Tiene que cumplir su llamado. Como el ministerio es algo difícil, muchos pastores son tentados a abandonar este llamado que han recibido. Hay muchos que no calcularon bien el costo al asumir este liderazgo y luego están tentados a abandonar esta noble tarea. Y es una alarma cuando en una iglesia no se encuentran líderes dispuestos a liderar o a asumir el liderazgo. Pero Pablo dice, cumple tu llamado, o sea, no olvides estos 3 motivos. El don espiritual que recibió o que está en él, la profecía que se hizo sobre él y la imposición de manos del presbiterio, o sea, la confirmación de este llamado. Claramente, un líder que reconoció este llamado y que fue aprobado por el presbiterio, o sea, por otros líderes, no tiene que olvidar esto, tiene que mantenerse en lo que se ha propuesto hacer y en la tarea que Dios le ha conferido. Sigue el texto, versículo 15, diciendo, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. Aquí una traducción mejor sería, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. O sea, otra característica del ministro es que debe dedicarse completamente al ministerio. Aquí el término reflexiona o ocuparse
Significa pensar de antemano, o sea, planificar, premeditar en lo que uno va a hacer. O sea, no debe asumir algo sin entender los costos que va a tener, sin entender los sacrificios que tendrá que hacer. O sea, el ministerio no es algo que uno hace por hobby nomás. No es una actividad secundaria. No es un simple favor que uno hace a la iglesia. El ministerio es algo serio y requiere dedicación completa. Continúa el texto diciendo, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Un buen ministro de Cristo progresa en su crecimiento espiritual. Sabemos que nadie es perfecto y el pastor tampoco es perfecto. Si bien debe ser irreprochable, pero eso no significa que va a ser perfecto en todas las cosas. A medida que pasan los años, la congregación debe ver que los pastores de la iglesia están creciendo también en su fe y en su conducta. Por ejemplo, si hace un error el pastor, la congregación va a ver cómo actúa al respecto. Va a admitir su error, va a aprender de eso, o va a ignorarlo, tratar de explicarlo, justificarse. ¿O cuál es el proceso que va a tener el pastor en esos años que lidera la iglesia? La iglesia tiene que ver que el pastor también está madurando, que está aprendiendo y que está creciendo en la fe. Pablo mismo reconoce que él estaba en este proceso. En Filipenses 3, pueden acompañarme a leer el texto. En Filipenses 3, versículos 12 al 14, él explica esto. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos que el progreso de los pastores debe ser algo visible. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. No solamente de los demás, sino también ten cuidado de ti mismo. Y termina nuestro texto diciendo, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Perseverar en estas cualidades es un mandato de Dios. Así como tener fe es un mandato de Dios. Y sabemos que es Dios quien está detrás, obrando con su espíritu, cambiando los corazones para que puedan creer, y quien está detrás con su poder para mantenernos seguros en su mano, para que podamos perseverar. Pero igualmente la Biblia nos exhorta y nos llama a perseverar, o sea, a dar un esfuerzo para mantenernos en este camino, en este progreso de santificación. Y eso es también lo que se exige de los líderes de la iglesia, que perseveren en estas cualidades. Y eso va a tener un efecto en la iglesia, va a tener un efecto en los miembros, porque los miembros también van a perseverar si los pastores perseveran con su ejemplo. Es mi deseo, nuestro deseo como pastores, que en esta iglesia siempre podamos tener ministros cualificados con estas características que estudiamos en el texto de hoy. Obviamente son cosas que se exigen de todo cristiano, así como el carácter del ministro. Pero aquí tenemos también algunos puntos específicos que son muy importantes para la salud de la iglesia.
Vamos a orar al Señor para que podamos vivir de acuerdo a su palabra. Oramos. Señor, te damos gracias por el texto de hoy. Reconocemos que tú has puesto el estándar de cómo debe ser el carácter de un buen ministro en tu iglesia, Señor. Y también has puesto todos los requisitos y todas las cualidades que debe tener en cuanto a su ministerio, como hemos estudiado hoy. Y pedimos que en esta iglesia siempre podamos tener líderes que se adapten a estos criterios que están en tu palabra, Señor, para que podamos ser una iglesia que te agrade a ti, Señor, y que sea digna de darte honra y gloria, Señor. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.